¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos como siempre en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar de la elección para renovar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Usted recordará que el pasado 3 de octubre en el Senado de la República, ahí se aprobó la convocatoria en donde se estableció un método, es un proceso de parlamento abierto para elegir al nuevo presidente o presidenta que va a ocupar el cargo durante el periodo 2019-2024. El registro de aspirantes se realizó del 7 al 11 de octubre y la nueva o el nuevo titular será elegido ahora por las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que se hicieron al respecto. A más tardar el 31 de octubre, daremos a conocer los resultados de este proceso que inicia hoy. Quiero decirles que sin duda esta es una gran decisión del Senado de la República, que será tomada por cuando menos 2/3 partes de este pleno y habremos de construir un acuerdo, compañeras y compañeros, que permita encontrar a la mujer o al hombre que nos genere certeza y garantía de cumplimiento, pero sobre todo que nos permita entender que con sus acciones habrá una total autonomía. Y en total fueron 57 candidatas y candidatos los que cumplieron con estos requisitos. En la lista se encuentran investigadores, presidentes, expresidentes de comisiones estatales de los derechos humanos como Miguel Nava Alvarado, también está Alejandro Habib, además de activistas y personajes como María del Rosario Piedra Ibarra. Ella es hija del activista Rosario Ibarra. También está en esta lista Ricardo Bucio, actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. Y también se encuentra en la misma lista Elizabeth Lara Rodríguez, a quien públicamente ha respaldado el padre Alejandro Solalinde. En los próximos días, además de recuerdo, se van a realizar varios filtros y habrá también comparecencias para posteriormente pasar a las votaciones. Vamos a escuchar las declaraciones de la senadora Nestora Salgado al respecto. Que realizaremos comparecencias públicas a partir del 21 de octubre, mediante un formato plural e incluyente, con preguntas y cosas o casos prácticos, incluyendo las que nos envíen las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos públicos y privados, activistas, personas defensoras de derechos humanos, víctimas, colectivos de víctimas Y aunque por ley el actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, tiene derecho sí a participar y aspirar a un segundo periodo, el pasado 11 de octubre informó que no buscaría la reelección. Lamentó las expresiones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también de los órganos autónomos, así como su rechazo a las recomendaciones en temas como las estancias infantiles, por ejemplo. Y finalmente refirió que uno de los principales retos de los senadores será elegir a quien garantice total autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y estas que le presentamos también a continuación fueron sus palabras al respecto. Y en las denuncias penales he decidido que no buscaré ni aceptaré la reelección si alguien así se lo propone al Senado. México requiere justicia y verdad. Las y los mexicanos deben seguir contando con la posibilidad de acudir a una instancia independiente de gobiernos y autoridades. El desafío que tiene ante sí la CNDH consiste en consolidar su autonomía con apoyo en la ley y en favor de las víctimas. Sentar las bases para que esto suceda es el reto que tiene ante sí el Senado de la República con la realización de este proceso de elección. Bien, para analizar este tema polémico e importante, hoy nos acompaña en la mesa pues personajes que además son indispensables para debatir y analizar este tema. Primero voy a empezar presentando a Emilio Álvarez y Caso, usted lo conoce muy bien, es senador independiente y también experto en estos temas. Senador, muchísimas gracias, bienvenido. Buenas noches a las compañeras, compañero de mesa. Muchas gracias. Está también con nosotros la doctora Susana Pedrosa de la Llave. Ella es ex segunda visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. Buenas noches. Está con nosotros en esta mesa Kenia López Rabadán. Ella es senadora por el PAN y también presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Senado de la República. Senadora Kenia. Gracias Max por la invitación. Un gusto estar en esta mesa. Igualmente, muchísimas gracias. Y finalmente saludo y presento también con gusto a Alejandro Díaz. Él es especialista en el tema de los derechos humanos. Alejandro, muchísimas gracias y bienvenido. Max, muchas gracias, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Voy a empezar
si abriendo la polémica en esta mesa, si les parece bien, doctor, empiezo con usted. ¿Qué opina acerca de las declaraciones de Luis Raúl González Pérez al respecto de lo que dijo hace un momento en el Byte y sobre todo esta postura que tiene al respecto? Bueno, yo lo que recuerdo es que hace 5 años Luis Raúl González Pérez dijo que se presentó precisamente con Emilio, se comprometió a que iba a durar solo 5 años. Entonces no es que ahorita decida no presentarse a otro periodo, sino que hace 5 años hay que recordarle que mencionó que no se iba a reelegir. Entonces, está mintiendo, podemos asumir inocentemente que no se acordó, se le olvidó. ¿Cuál podría ser su postura en ese sentido? Pues yo creo que muchos nos acordamos de que lo prometió, todos sabíamos que iba a dejar el cargo y no es ahorita que lo deje. Entonces sí me parece un uso político de salir y decir que me voy por las presiones o no me reelijo por las presiones que tengo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Senadora Kenia, ¿qué opina de esta postura? Y sobre todo también platícanos un poco acerca de este proceso para elegir a los 57 candidatos. ¿Cuáles son las características que tienen que tener o que tuvieron para poder formar parte de la presidencia de la comisión? No, primero que nada decirte, Max, que a mí me parece que sí es claro que ha habido una polarización entre la CNDH y el gobierno federal. Es la primera vez en la historia que el presidente de la República no recibe un informe del presidente de la CNDH. Es increíble que desafortunadamente lo haya tenido que remitir a la Secretaría de Gobernación, porque estamos hablando de un informe que se establece en la ley. No es de si quieres o si puedes, sino es que la ley te lo mandata. También es increíble, que tampoco había pasado en la historia de este país, que una recomendación no sea aceptada. Muchos gobiernos no han aceptado recomendaciones de la CNDH, pero el problema es que ni siquiera bloquearon en el Senado de la República la posibilidad de que la secretaria de la materia fuera a informar por qué no se aceptó la recomendación de las estancias infantiles. Es obvio que la CNDH en México y en el mundo, digamos, los organismos protectores de derechos humanos son un contrapeso al gobierno. Esa es su chamba. De hecho, yo diría, si no son un contrapeso al gobierno, entonces no sirven, porque lo que tienen que hacer las comisiones de derechos humanos en estricto sentido es decir al gobierno, estás mal, estás excedido, violaste los derechos humanos de los ciudadanos, y entonces, pues claro que para un gobierno como este, digamos, en donde se concentra tanto poder, entender que hay contrapesos resulta complejo. Creo que se necesita altura de miras para que la mayoría del partido oficial en el Senado y los partidos de oposición busquen a una persona, hombre o mujer, que tenga 2 características: que no sea subordinado del presidente de la República y que tampoco busque, digamos, estar sistemáticamente golpeando al gobierno, sino defender, por supuesto, los derechos humanos, que es para lo que, en estricto sentido, pues la CNDH debería de existir, sin partidos y sin subordinación al gobierno. Totalmente, pero si pensamos y vemos también claramente que en nuestro país el Estado de Derecho está fragmentado, está lacerado de alguna manera y en diferentes entidades, ¿qué sucede entonces cuando también los derechos humanos, que son primordiales también para conocer y para establecer los procesos no solamente democráticos, sino sociales, también tienen esta fragmentación y esta falta de comunicación en el Senado de la República, bueno, directamente con el gobierno federal, ¿no? Sí, pues eso es algo que me parece que este gobierno va a tener que resolver, y ojalá y este cambio, dicen que cambio es oportunidad, ¿no? Este cambio de presidencia de la CNDH permita un nuevo entendimiento entre el gobierno y el próximo presidente. Se va a elegir por 2/3 partes. ¿Eso qué significa? Que debe de haber un acuerdo no solamente por el partido oficial, sino por otros partidos políticos más. Yo aspiraría, ojalá y eso se logre, que inclusive podamos buscar la unanimidad de la persona. No va a ser fácil. O sea, una persona que pueda transitar por Morena, por el PAN, por el PRI, por el PRD, por Movimiento Ciudadano, por el senador independiente, va a requerir, digamos, de una expectativa altísima que ojalá y se convierta en una realidad en beneficio de los mexicanos, porque hoy más que nunca necesitamos contrapesos en este país, y hoy más que nunca, esta semana ha sido violentísima, ¿no? Sí. Hoy más que nunca necesitamos ya platicaremos una ese institución tema de protectora. lo que, además de lo que sucede en Culiacán, lo tocaremos en un momento porque me parece importantísimo y donde también están verdaderamente fragmentados y lacerados no solamente las instituciones de seguridad, sino también la parte y el tema de los derechos humanos. Lo tocaremos en un momento. Alejandro, ¿qué opinas sobre la administración, sobre el trabajo que hizo en este periodo Luis Raúl González Pérez? ¿Cuál sería tu calificación? ¿Qué crees que falta también para determinar que la postura en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se tenga que establecer de manera inminente, concreta, pero sobre todo
que exista ya esta comunicación con cualquier gobierno, sea esta administración o la que sea? Porque no ha existido nunca este proceso de alguna manera y ahora menos que nunca, ¿no? Bueno, es una pregunta que tiene una respuesta compleja. Analizar el desempeño de una institución nacional de derechos humanos tiene muchas aristas, pero yo creo que en términos generales, de acuerdo también a la evidencia empírica disponible que existe, un poco también de investigaciones que se han realizado sobre cómo ha trabajado la Comisión en estos 5 años, yo creo que ha habido un avance, especialmente, por ejemplo, a nivel técnico. Por ejemplo, yo pude documentar en una investigación que está próxima a publicarse que la Comisión, por ejemplo, habría mejorado en las formas en cómo se están analizando los derechos que son vulnerados. Por ejemplo, o a partir de 2015 la CNDH, por ejemplo, en todas sus recomendaciones tiene un capítulo específico de reparación del daño para la víctima. Eso, aunque pareciera increíble, antes no existía, o por lo menos sistemáticamente en todas las determinaciones de la Comisión, no existía este elemento. Pero claro, hay otras cuestiones que la Comisión tiene problemas que van más allá de la propia norma, es decir, cosas que no puede resolver solamente modificaciones jurídicas. Por ejemplo, tiene que ver con prácticas administrativas de la Comisión. Y esto es algo que me parece que es un pendiente que más allá del debate más político, sí tendríamos que entrar a un debate más técnico de cómo tiene que optimizarse el funcionamiento de una comisión nacional. Y eso es a nivel técnico. Hay prácticas, por ejemplo, ha habido informes que dan cuenta de ciertas prácticas de autocensura, de las formas en cómo la comisión estaría interpretando el elemento, por ejemplo, de quejas, de investigaciones muy estrictamente, la forma en cómo está calificando violaciones graves, la forma en cómo está haciendo la atención con la sociedad civil. Hay muchos elementos a nivel técnico que sí tienen que mejorarse y que una norma y que en esta coyuntura no nos va a permitir solucionar, porque es solamente una cara del problema. Pero no es un proceso que se tuvo que haber hecho con mucho tiempo antes. ¿Por qué hasta estas instancias? ¿Por qué con esta emergencia? No, claro, pero a ver, lo que yo quiero decir es que no hay tampoco muchos elementos que nos den, es decir, no hay muchas investigaciones, por ejemplo, estos debates de cómo a nivel técnico la Comisión tendría que salir de estos problemas, porque los tiene. Yo me refiero, no existe un documento, no existe de alguna manera una metodología para establecer justamente estos principios. Claro, hay algunas organizaciones, por ejemplo, Human Rights Watch tiene algún informe, Open Society tiene algún informe, investigaciones independientes, algunas, por ejemplo, las que yo he llevado, sobre cómo debería mejorarse específicamente en nuestra comisión, porque claro, las instituciones de derechos humanos tienen muchas conformaciones a nivel mundial. Entonces, la forma en como la composición, por ejemplo, que tiene la CNDH, es muy particular porque el poder no se concentra únicamente en la figura del ombudsperson. Es decir, está muy segmentado, está muy bien estructurado, por ejemplo, en visitadorías generales. Y eso a nivel técnico es la parte operativa más importante de la comisión, que no necesariamente es el trabajo cotidiano, que no necesariamente pasa por la decisión del presidente o presidenta. Entonces, esos son el tipo de cosas que creo también deberían debatirse y también deberíamos dar cuenta de que no es solo un problema de independencia, que ya es un problema ya el garantizar la independencia de quien va a llegar, sino cómo garantizamos que a nivel técnico esa comisión funcione para la ciudadanía. Exactamente. Debatamos entonces, abramos este debate sobre los temas técnicos. Emilio, quiero cerrar esta primera ronda, también escuchando tu punto de vista al respecto, para seguir analizando los diferentes temas y aristas que se desprenden de este tema. Mira, yo creo que la gestión de Luis Raúl le regresa confianza a la CNDH de actores civiles, ¿no?, que estaban con distancia o que habían tenido en la administración anterior mucho conflicto. Me parece que empieza a jugar una centralidad incluso con organismos internacionales o un rol más activo en foros donde la CNDH puede ser una voz distinta a la del gobierno. Me parece incluso que empieza a tener posicionamientos en temas muy críticos que en el gobierno de Peña le llevó a confrontaciones o vacíos. Llega el gobierno de López Obrador y yo creo que el tema no es necesariamente un ánimo de confrontación de la CNDH, sino un presidente que se siente muy incómodo con los contrapesos y con las rendiciones de cuentas. Y de primeras dijo, voy a cumplir, cuando tenía 10 días en el cargo, en el Día Internacional de Derechos Humanos. Y en la primera de cambio, rájatela, se echa para atrás. Sí, fue como una carta de presentación de alguna manera para quedar bien y luego para es una incongruencia. No, por ejemplo, a mí me parece pertinente cuando la CNDH recibe una serie de quejas y denuncias, que no es que se quiera comprar un conflicto, o sea, la CNDH recibe denuncias, quejas, y
miles de personas fueron afectadas por estancias infantiles. 330,000 niños, más de 50,000 madres. Y reciben más de un conjunto de 500 quejas que hacen que llegue una recomendación. En mi opinión, actuó bien. En mi opinión, refrenda el papel de un defensor que está a lo de las víctimas. Hombre, por supuesto que me gustaría que tuviera algunas cosas más proactivas, claro que sí. Yo de suyo quitaría el nombre de queja, pondría petición y hablaría de víctimas, no de quejosos, por supuesto. Es que el uso del lenguaje es clarísimo. Es clave, y tendría, sí, claro. Pero me parece, pues, para decirlo como en 3 ideas, Max. Punto número 1, la institución es un aporte para la democracia del país, sí. Tenemos un sistema robusto, sí. Eficaz y eficiente, con deficiencias. Totalmente. Somos el sistema más caro del mundo, pero en el sistema interamericano somos el país más denunciado. Hay cosas que acá no están del todo funcionando. Pero sí me parece que el caso de la gestión de Luis Raúl refrenda un rol importante de una institución que le puede servir a las víctimas. Yo veo confianza a las víctimas, yo veo acompañamiento a la sociedad civil, eso me parece bien. Un defensor no está para aplaudir a los gobiernos, tampoco está para aventarle piñazos, pero su papel fundamental está del lado de las víctimas. Y déjame darte una idea. Pero no se va a reelegir. No, a mí me parece que él refrendó el compromiso de 5 años. Cuando decir, no voy a la reelección, que además yo lo veo bien, en los tiempos modernos, donde la agenda de fondo tiene algunos temas de la reelección, sí. Me encanta que quien teniendo posibilidad de ley de hacerlo, no lo quiera hacer. Totalmente, hablando concretamente y para no digo, poner Juan. estos claroscuros, te lo digo, Juan, para que escuches Bonilla. Perdón, Pedro. Es correcto. Doctora, ¿está de acuerdo con ese punto de vista? Ya está haciendo cara la doctora. Ya estoy haciendo caras. Justamente Sí. por eso me refería. Porque tú estás hablando de la gestión de Luis Raúl, pero entrando el presidente Andrés Manuel López Obrador. No estás hablando de cuál fue su gestión en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. Sí, hablé de eso. Para mí es un poquito, es mi opinión. La CNDH se vio, digamos, no se vio en todo ese sexenio, no se vio, llegaron casos graves, llegó también la explosión de esto, de la gasolina, de la huelga. se retrasaba en muchos casos que deberían de haber sido calificados como violaciones graves y no las calificó. Y ahorita el gobierno actual tiene que estar recibiendo las recomendaciones del gobierno anterior. Habrá que ver cuántos expedientes están rezagados. Y una cosa sobre las víctimas, no es que se le haya ocurrido al presidente de la comisión atender a las víctimas. La Ley General de Víctimas impone la obligación a la CNDH de hacer la reparación integral, darles atención inmediata, darles compensación. Es una obligación que por ley tiene la CNDH. No se le ocurrió a Luis Raúl. Sí, pero Emilio, derecho a réplica. Sería bueno que por ley se cumplieran las cosas, ¿no? Susana estuvo en la CNDH con soberanes, ¿no? Yo me agarré del chongo, durísimo, y teníamos distintas interpretaciones. Pero yo creería que justo el punto de quiebre es que Luis Raúl trató en los mismos términos a Peña que a López Obrador. Y lo dije y lo sostengo. ¿Por qué? Porque hubo casos graves y considero que allí estuvo la CNDH alzando la voz. Ahora, me parece que yo no veo un ánimo de conflicto de Luis Raúl con López Obrador, ¿eh? Yo no lo veo así. Yo lo que veo ¿Que es no hay un conflicto? No ánimo de conflicto del presidente de la CNDH con el presidente de la República. Ánimo tal vez no, pero existe el conflicto. Claro que existe, pero el tema, perdóname, el conflicto viene de la presidencia de la República. Claro. En mi opinión. Ahora sí hay que reconocer, que está muy bien posicionada la CNDH a nivel internacional, que eso en otras ocasiones no lo estaba, ¿no? Yo acabo de estar en la ONU en representación del Senado y varios de los expertos hicieron mención exprofeso, digamos, al trabajo de la CNDH y de la pulcritud en muchos de los temas, que por cierto, a propósito de lo que se está viviendo en México, pues no es nada fácil, ¿no? Estar tratando, digamos, de posicionar la defensa de los derechos humanos en un país en donde desafortunadamente hay tanta profunda violencia. crisis, ¿no? Claro. Tu derecho a réplica acerca de la opinión de la doctora Alejandra. A ver, dos cosas específicamente. Efectivamente ya había una obligación, pero siempre ha existido una obligación de reparar, siempre ha existido en desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero lo que quería enfatizar es que esas partes positivas que tuvo el mandato de Luis Raúl, es decir,
A nivel técnico eso mejoró y eso por alguna razón habría que preguntarle a anteriores administraciones por qué no lo hacían. ¿Por qué no tenían un capítulo específico de reparaciones? No lo tenían. Esa es evidencia que se puede constatar. El público puede entrar a la página de la comisión y leer las recomendaciones a partir del 2015 hacia ahora. El otro tema, bueno, efectivamente, o sea, lo que quiero ver es si uno también revisa el número de recomendaciones que han habido desde 2010 o desde cualquier otro periodo, más o menos, la evidencia que existe es que se ha emitido más o menos el mismo número de recomendaciones dependiendo de los años. Es decir, no parece, si uno contrasta las recomendaciones emitidas al gobierno de Peña Nieto por año, que varíen mucho a las que se le emitió o se le están emitiendo al gobierno actual e inclusive al de Calderón. Si uno hace una revisión, un ejercicio de investigación minuciosa, encontrará que no hay variaciones tan grandes en eso. Entonces, yo sí no estaría tan de acuerdo en el hecho de que el comportamiento de la comisión haya variado en relación a qué presidente estuvo. O sea, sí creo que hay una cierta coherencia en las decisiones y en el número relacional entre el número de quejas y el número de recomendaciones que se emiten. Doctora. Sí, te reitero que la Ley General de Víctimas es de 2013. Entonces, si tuviste cambios es porque había una nueva ley. Y luego algo que me parece muy lamentable de la administración actual es que las recomendaciones llevaban síntesis. Y era una hoja que todo el mundo la podía leer y saber de qué se trataba la recomendación, cuáles fueron los hechos, cuál era la situación jurídica, cuáles fueron los puntos recomendatorios. ¿Y qué hizo el presidente actual de la CNDH? Quitar la síntesis. Ahora ponte a leer 25, 30, 40 hojas para ver qué derechos se violaron. No creo que nadie lo haga. Pero lo tendría Cuando que hacer, por es su una trabajo. hoja... Bueno, más allá de que sean 25, 30 hojas, Sí. es su trabajo, ¿no? Sí, Y o la si no- síntesis, que estuvo siempre la síntesis para que llegara a los medios de comunicación. Ahora, ¿qué medio de comunicación va a tomar la síntesis, la recomendación de 60 páginas, 40? Van a tomar el tuit. Sí, no. Pues sí, Van a tomar el tuit que- comunicado, ¿verdad? ¿no? Y entonces en el comunicado se pueden omitir cosas. O sea, Luis Raúl es mi colega y es mi amigo, pero para las cosas que hay que criticar o que hay que decir, o mi libertad de en razón a mi libertad de expresión, no me gustó su gestión. Y le encuentro, les podré decir yo, muchas deficiencias a su gestión. Y otro datito, siempre pensamos que la CNDH debe ser contrapeso. No, como órgano constitucional autónomo, una de las características es que tenga vinculación con los poderes. Esa es una característica de todos, del INE, del Banco de México, está establecido como característica y también lo tiene establecido una tesis de la Suprema Corte Pero de sí hay una Justicia de salvedad. la Nación. Pero tomarlo como contrapeso, ahí sí difiero porque tenemos tanto contrapeso, pero también una vinculación. Es que el Emilio. sistema democrático son contrapesos. Claro. O sea, no hay que ver problema por ser contrapeso. Es más, su función Su virtud. constitucional es analizar si hubo o no violaciones de los derechos humanos. El principal sujeto, actor de las violaciones es el gobierno. ¿Cómo no va a ser un contrapeso? A ver, vamos a poner un ejemplo. Claro. El caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. O sea, Uy. para tocar un tema digo, delicado, Sí. pero que es un tema que claramente tiene que ver con la implicación y con Violación de derechos. una violación clara, flagrante de los derechos humanos y que, de acuerdo con los estatutos y con lo que usted marca, doctora, no hubo ni siquiera un mínimo seguimiento sobre lo que de alguna manera en el papel tendría que haber estado establecido, ¿no? Desde que sucedieron los hechos en Ayotzinapa, cuando se ve que hay Policía Federal y militares, desde ese momento debió de entrar a la CNDH y decir que era una violación grave. No se le vio hasta que ya presentaron la queja y entonces vamos a investigar y pasaron los años. ¿Cuántos años? 5 No, años.
5 años para resolver el caso de Ayotzinapa. Que no está resuelto todavía. Cuando la ley dice que se tiene que resolver en menos de 6 meses. A mí me tocó el caso Atenco. Bueno, es que lo que pasa es que ese caso se manoseó como se le dio la gana al Estado, a la policía, a al todo gobierno, mundo. al presidente municipal, que además no contaba con elementos, según sus reportes necesarios, con el secuestro de estos chicos, a los que también se les investigó. Mira, sí. Pero Sí, ya había yo- autoridades federales, ya debería de haber llegado. La CNDH no tardar 5 años en sacar su resolución. El caso Atenco eran 211 agraviados y lo sacamos en menos de 6 meses. Y completito, expediente por expediente. Y hay una cosa también que me llama la atención, que está el titular, pero luego están los visitadores generales. Esa figura es muy importante, porque yo puedo decir que en el tiempo que yo estuve, tuve autonomía. Entonces también, quien investiga y hace las cosas, tiene que informarle al presidente de la CNDH, pero debe de tener también autonomía, y si en ningún momento el presidente de la CNDH de aquella época, el doctor José Luis Soberanes, nunca me dijo, sácalo así, sácalo de otra forma, de ninguna manera. Voy contigo primero, Emilio, después contigo. Yo creo que a final de cuentas el responsable es el titular, es el que firma, ¿no? Sí. Punto. Es el que firma y su firma le da la responsabilidad, incluso hasta en materia legal. ¿no? Totalmente. Lo que Se yo está creería firmando un es- documento oficial. Yo difiero de la interpretación de Susana, ¿no? Al contrario, veo una CNDH donde la sociedad civil se acercó mucho más, una CNDH que empezó a tener mucho más presencia, ¿no? No podría compartir esa opinión de gestiones anteriores, ¿no? Incluso en causas como temas de mujeres, diversidad sexual, comunidades indígenas, pueblos indígenas, tuvo posicionamientos como nunca había tenido la CNDH, en mi opinión. Pero la verdad de las cosas es que más allá de hacer una evaluación de Luis Raúl o de las gestiones anteriores, yo quiero poner el centro en el debate a lo que vamos, ¿no? Porque la verdad es que podemos discutir lo que quieras sobre técnicos y si se tardaron o no se tardaron, yo podría dar otras interpretaciones. Pero lo que a mí me parece vital es, de cara a lo que viene, es recuperar una institución cuya característica sea autónoma, que tengamos un titular de la CNDH que tenga la capacidad de responder a la expectativa, a la necesidad y al mandato legal. Hay una crisis de derechos humanos en este país, estamos viendo hechos tragiquísimos de violencia y que no solo no se resuelve, sino que eventualmente va para peor. Me parece que entonces la persona que ocupe ese cargo tiene que ser una persona que nos dé garantía de autonomía e independencia. La convocatoria del Senado tiene los más altos estándares que se haya sacado jamás en una convocatoria de este tipo: Parlamento abierto, transparencia generalizada, canal del Congreso en tiempo real y máxima publicidad. Y encima la sociedad civil va a mandar casos, ponen videos, y los invito a que lo vean en la página del Senado. Es un proceso muy abierto. Podemos tener las diferencias y divergencias que tengamos de la interpretación de Luis Raúl, aceptable, de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Pero el tema vital es que lo que viene tiene que generar una convicción, que ahí vamos a tener un defensor del pueblo, no un defensor del puesto. Correcto, Kenia. Y después hacemos la pausa para regresar justamente con el tema de las características de la designación del nuevo presidente o presidenta. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que lo que sigue, Max, es absolutamente trascendente, y yo sí diría sí para los contrapesos de este país. A ver, hoy el gobierno federal tiene el poder ejecutivo, tiene la mayoría del Senado de la República, tiene la mayoría de la Cámara de Diputados. Y la verdad es que a veces pareciera que hay una litis sobre qué va a pasar en un futuro con la Corte. Digamos, este andamiaje nos permite ocuparnos y preocuparnos mucho porque los organismos autónomos sigan siendo autónomos. Que sí el INE, que sí, digamos, el INAI, y que sí, por ejemplo, en este caso tan importante, la CNDH, dejan de ser autónomos y se subordinan al poder, entonces no va a haber sino solo una palabra, y entonces cuando haya alguien que disienta de esa lógica, pues no va a tener canales institucionales o organismos autónomos que los acompañen. Por eso es que yo te diría, lo que pasó en Ayotzinapa, en Tlatlaya, hay muchísimos ejemplos. Nosotros tenemos que aspirar a que quien esté en el próximo cargo pueda ser eficiente, pueda ser pronto, exacto, pueda ser pronto, pueda ser oportuno, pero sobre todo
no sea un subordinado del gobierno, porque una resolución, una recomendación emitida por la CNDH o por las CNDHs estatales, digamos. O por un personaje como el padre Solalinde, que también hizo una recomendación sobre su candidata, que ya lo tocaremos en un momento después. Pero una recomendación, digamos, de una institución, de un organismo autónomo como las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, en este caso la nuestra, la mexicana, debe estar impregnada de autonomía. Ese es el tema del punto. Porque entonces la autonomía te genera objetividad y una toma de decisiones que va a ayudar a los ciudadanos, no a un gobierno. Totalmente. Alejandro, rápidamente antes de ir a la pausa. Sí, eso, pero el problema es, digamos, garantizar esa autonomía. Esa es la gran pregunta, ¿cómo se hace? Y yo creo que Es que ese es el tema. ¿Cómo se garantiza una autonomía de un instituto, de una organización que no la ha tenido durante prácticamente la historia de nuestro país? Así es, y yo, por ejemplo, advierto ya algo que me preocupa un poco y tiene que ver con que ese candidato o candidata tiene que demostrar que tiene una desconexión total, y yo diría total, con las cuestiones políticas, con lo político, con los partidos, y sí me preocupa algunas cuestiones, ya lo tocaste, de alguna candidata que ha sido sugerida por el gobierno de la República y que parece ser que ya desde hace un año se reunió con el presidente López Obrador y que además está en la lista de las candidatas y candidatos inscritos para la CNDH y que todo parece indicar que pudiera ser la persona que llegara. Entonces, ese es un indicativo de cómo funcionan las cosas. Bueno, eso quiere decir que no hay una autonomía. Ese es el problema. Con ese primer detalle y con ese principio. No se puede pensar una autonomía en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si ya hay, y como se le dice coloquialmente, un dedazo al respecto, ¿no? Y una reunión de un año anticipado. Pareciera. Vamos a analizar, si les parece, después de esta pausa, este tema, esta polémica sobre lo que ha generado la designación, o bueno, lo que puede generar la designación sobre la recomendación del padre Solalinde, de la candidata que él considera que es la mejor para este puesto, que es Elizabeth Lara. Lo analizamos en un momento. En esta mesa de análisis y debate político estamos platicando acerca de la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y toda la coyuntura que implica en nuestro país, tanto política como socialmente. Volvemos después de esta pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del Heraldo Televisión en esta mesa de debate y análisis político. Estamos platicando acerca de la designación del nuevo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los procesos que implica y además también las características que tendría que tener este nuevo presidente y que además genere esta autonomía a partir de lo que platicamos que es indispensable. Se ha hecho una polémica acerca de la recomendación del padre Solalinde sobre Elizabeth Lara, su candidata ideal para que tome este puesto tan importante y a partir, lógicamente, de esta reunión se genera una política. ¿Qué opinan al respecto? Empiezo contigo sobre esta, si lo podemos decir, y lo voy a poner así en la mesa, sobre esta prácticamente designación o postura de establecimiento sobre un personaje que de alguna manera, dentro de las mujeres, que son pocas, 12 de 47, 12 a nivel de 47, 57, 12 de 57, 47 hombres y 12 mujeres, con esta recomendación. Sí, bueno, es muy particular, por decirlo menos, la forma en cómo se desarrolló todos estos acontecimientos. Es decir, hace un año el presidente de la República, ni siquiera había entrado en funciones el presidente de la República, hace casi un año se reunió con el padre Solalinde para proponerle, eso fue lo que trascendió, para proponerle la presidencia de la CNDH. En primera, el presidente de la República no tiene la facultad para la designación ni para proponer a alguien. Es decir, esas formas de hacer política, perdón que lo diga, no, está bien. Son ese tipo de políticas la forma de concertar las cosas de la política mexicana. Esa podría decirse y establecerse, y lo voy a decir también así con esa claridad, un acto de alguna manera de nepotismo, que también es prima hermana de la corrupción. Claro, eso es una forma de discrecionalidad. Y entonces, ¿qué pasa con la bandera de Andrés Manuel López Obrador? Que su gobierno va a evitar la corrupción. Ese es un problema. Yo creo que hay una desconexión entre el discurso y la práctica, una desconexión profunda, que creo que es patente lo voy a decir directamente, de este gobierno, que creo que la forma en cómo ha dado esta forma discursiva de entender el combate a la corrupción, la protección de derechos humanos, realmente en la práctica en los hechos, a nivel de implementación, tiene muchos problemas. Claro. Es decir, no empata. Entonces, este tipo de prácticas, por ejemplo, que parecieran asépticas, de reunirse
un año antes de una elección con alguien que además, por cierto, no solo no tenía las facultades de nombrarlo, sino que además a quien quería nombrar tampoco estaba legitimado por la persona para hacerlo, impedido por ley. Porque no cumple Pero los después sale requisitos. el padre, que además hay que reconocer es un extraordinario activista, a decir, bueno, pero no se preocupen, yo le propongo a alguien. Sí. Esto es el problema. Claro, Sí. en tus declaraciones, Kenia, decías que es un proceso indispensable, lo que escuchábamos al principio, sobre la designación del nuevo presidente o presidenta, pero cuando vemos estos establecimientos previos, entonces, ¿qué podemos pensar o qué podemos de alguna manera considerar al respecto de esta democracia y sobre todo de hacer lo correcto para la designación del presidente? A ver, Max, la verdad es que es obvio, y es muy lamentable, pero es obvio que pueden caer en la tentación de querer poner a alguien a modo, ¿no? Hablaban en algún momento de los ministros carnales y de los amigos y los, ¿no? De hecho, pues hay organizaciones que hablan de no cuates, ¿no? Pues simplemente hablemos del fiscal de seguridad. Sí, ¿no? Sí. Yo te diría, eso es muy posible en todos los gobiernos del mundo, ¿eh? O sea, no es que seamos solo los mexicanos los que el gobierno quiere poner a sus cuates a modo para que hagan lo que quieren. Sí creo que este gobierno tendría que pensar seriamente si piensa hacerlo, por dos cosas. Mira, primero, porque tienen la mayoría en el Senado de la República, pero no alcanzan la mayoría de las 2/3 partes, ¿no? Esto significa que necesitarían buscar un acuerdo con otros grupos parlamentarios. Y claro que ahorita diremos, oye, pues sí, nada más que van a ablandar a varios senadores, pues te digo, lo que hemos vivido esta semana con renuncias así muy generosas, pues yo creo que hoy los senadores tienen una gran responsabilidad y es no dejarse ablandar en este tema. Y me refiero a todos, a los de mi partido, a los del otro partido, a los del otro, a los de la mayoría, al senador independiente. Pero o sea, no es la primera vez, como dices, están condicionados prácticamente de alguna porque manera. imagina tú que estás eligiendo a quien te va a recomendar, quien te va a enmendar la plana, a quien le va a decir al mundo que violaste un derecho humano. Entonces, ojalá y primero, de veras, el presidente de la República visualice la importancia de tener una CNDH autónoma. Y después, si por alguna razón alguien en presidencia cae en esa tentación, pues que los senadores de Morena en el Senado defiendan, digamos, autonomía. Y si los senadores de Morena más los senadores de la oposición juntos, digamos, hacen un bloque común para que haya, yo te diría, la mejor persona, le vamos a hacer mucho bien a este país. Ojo, si nos equivocamos, o sea, me refiero, si se consiguen las 2/3 partes y termina siendo en la realidad un subordinado o una subordinada, esta legislatura digamos, este grupo de senadores, me parece que habrá cometido un error histórico, porque al final la Corte tiene 11 opciones, Claro. Pero aquí solo hay una. Totalmente. Sí es cierto, hay, por supuesto, visitadores que tienen de una u otra manera un margen de acción amplísimo, pero presidente o presidenta solo es uno. Y si ese está subordinado al gobierno, sería un gran error. Ojalá. Como lo fue el error de designar en su momento y que durante tantos años al fiscal carnal, que también tuvo serias implicaciones en la seguridad de la República Mexicana. Doctora. Dime. No, adelante su punto de vista acerca de la designación y las características. Las características, pues yo ya quisiera entrar a un tema que me preocupa, que tiene que ver con las características. Se escucha por la convocatoria que va a haber unos indicadores. Yo me imagino que son como especie de rúbricas, que se les va a hacer las mismas preguntas, se va a valorar la experiencia, Correcto. se va a valorar los cargos que ha tenido, títulos académicos, etcétera. Y entonces eso te va a dar un puntaje. Y a mí me pareció sensacional ese sistema de indicadores o rúbricas, porque va a ser más objetiva la evaluación para quien vaya a ser presidente o presidenta. Ahí se va a ver por el tipo de calificación. No, lo que se quejan mucho los candidatos es que todavía no salen los indicadores, pero pues los indicadores aparecen en ese momento. A mí me tocó aplicarlos en la comisión ejecutiva,
de atención a víctimas para las directoras y directores generales. Y no se les daban, sino que nos reíamos el pleno y nosotros ya teníamos... Sí. Pero a ver, el proceso está ya a la vuelta de la esquina, el 31 de octubre. Sí, de hecho, mañana tenemos un foro de Parlamento Abierto, que es parte de las innovaciones de ese ejercicio. Van a ir organizaciones de sociedad civil, colectivos de víctimas. Empieza una auscultación del Senado. El lunes vienen ya las comparecencias, lunes, martes y miércoles. Y mira, me parece justo, tenemos los indicadores, para eso son las comparecencias. Incluso se les pidió que se mandaran un video, ¿no? Para que no se sintieran un poco en el formato encerrado a la comparecencia, como material que se va a agregar a la deliberación, un programa de trabajo, de manera que todo eso nos va a ayudar para tomar la mejor decisión. Pero al final, yo quiero regresar al tema de Alejandra Solalinde. Sí. No me voy a pronunciar sobre la candidata, porque no quiero hacer un prejuicio, o sea, vamos a valorar. Entonces, a ella la voy a poner aparte, salvaguardando el proceso, ¿va? No puedo ser juez y salvaguardando parte. la integridad del proceso que nosotros queremos pensar o sea, que se va a nosotros llevar a cabo. integridad de ella. Yo voy a sí, calificar. Su integridad de Lo la que te diría, candidata. y voy a centrar mis comentarios en el sujeto Alejandro Solalinde, que yo creo que es un desacierto a dos tiempos. Un desacierto a dos tiempos hace un año, ¿no? Todavía presidente electo, porque además él está impedido por ley, ¿no? Y el segundo desacierto es regresar e ir a Palacio Nacional. No, el proceso no es el Palacio Nacional, el proceso es en el Senado. Así es. Y si alguien tiene intención, hombre, las puertas del Senado siempre están abiertas. Oiga, senador, quiero recibirlo, quiero platicar. Tenemos ahí, pues saben dónde estamos, saben nuestro trabajo. Y me parece que es válido y legítimo. Lo que no puedo acompañar es ese endorse, ¿no?, de un ministro al que yo respeto. Alejandro Solalinde, te puedo decir, es mi amigo, lo conozco y le digo. Y además, se lo he dicho claramente, Alejandro, en este momento hay cosas que yo no puedo acompañar de tu rol público. Déjame decírtelo así, y se lo dije a él. Yo me quedo con la impresión de que tú estás jugando un rol como el capellán de Morena, ¿no? Así es mi percepción. Y lo respeto muchísimo su trabajo en Migrantes. Él ha decidido jugar ese rol. Es su decisión, respetable, pero tiene que hacerse cargo de lo que eso implica en el espacio público, en el escenario público. No demerito bajo ninguna circunstancia su trabajo como defensor de migrantes. Es de admirarse. Pero en el rol público que ha pasado en este gobierno, él claramente ha optado por una posición y eso hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces, por eso creo que eso es un desacierto, Max. Totalmente. Y ya que tocas el tema sobre el tema de los migrantes y la migración y que además está fuera de control en nuestro país y no existe de alguna manera tampoco un vínculo entre el gobierno y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para saber qué hacer con todas estas personas, este dilema humanitario que el próximo año, bueno, y el próximo mes se va a presentar con más frecuencia y con más vigor. ¿Qué se hace a partir exactamente de las características del nuevo presidente para tratar de, si no resolver, disolver un poco esta problemática? Pues déjame decirte que, bueno, es el tema de los migrantes, es el tema de los feminicidios, Max. O sea, estamos viviendo un tema brutal. Es el tema del acoso. Digamos, hay un catálogo bien lamentable. Es el tema de los desaparecidos. Si pusiéramos a hacer una lista ahora... La trata de personas. Una lista, la trata de personas va vinculada con la migración. De los 10 delitos más lacerantes, la verdad es que serán los que se tenga que ocupar el gobierno, yo diría, primero con una estrategia inteligente en temas de seguridad y desafortunadamente también la CNDH. Yo quisiera tomarme unos segundos solamente porque Emilio dijo algo que me parece que valdría mucho la pena que, oye, tu público supiera. Hemos generado una convocatoria súper innovadora. Parlamento abierto, máxima publicidad y transparencia. ¿Qué es transparencia? Que todo el mundo sepa qué está pasando en este proceso. ¿Para qué? Lo que dice muy bien Alejandro, pues es que o son o no son, ¿no? O sea, o van a dejar que el organismo autónomo sea autónomo o van a querer poner a alguien. Yo te diría, mañana vamos a recibir a aproximadamente 15 ONGs en el Senado para que ellas digan qué es lo que esperan del presidente o de la presidenta de la CNDH. Vamos a abrir a partir de hoy 5 días, nosotros le llamamos coloquialmente como amonestaciones, como cuando te vas a casar, ¿no? Y dices, oigan, Max se va a casar y les avisamos, ¿cuáles son las amonestaciones? Pues, avísame ¿no? cuándo sucede eso. ¿No? Digamos, y se va a casar por si no está casado en otro municipio, ¿no? Para eso son las amonestaciones. Claro. Justo nosotros a partir de hoy se abren 5 días, Max, para que la gente sepa quiénes son estos 57 personas, ¿no? Y entonces digan,
oye, yo sé que esa persona es extraordinariamente buena porque ha acompañado a víctimas, porque ha acompañado a migrantes, porque está preocupado en mi municipio por tal tema, porque mi ONG ha sido respaldada por él. O decir justamente, esa persona, no sé, no ha pagado la pensión alimenticia, esa persona acosó, digamos, en su cargo público a tal mujer. Lo bueno y lo malo, para que los senadores, digamos, este plazo de abierto al público es a partir de hoy, y vamos a estar 5 días recibiendo en el Senado de la República, en la página del Senado de la República, donde están las convocatorias. Métanse, vean la lista de los 57 y si ubican alguno para bien o para no bien, por favor pónganoslo ahí para que nosotros los senadores podamos tener herramientas. Claro, claro. Porque además el lunes, teóricamente lunes, martes y miércoles, vamos a estar escuchándolos a ellos en persona. Además, efectivamente, de que han mandado un video diciendo qué es lo que van a hacer si es que son presidentes o presidentas de la CNDH. Esta lógica de transparencia, yo espero, Alejandro, he tenido la oportunidad de escucharte, de leerte, de que a personas como tú, esa substanciación, o como la doctora, esa substanciación sea suficientemente buena, ¿me explico? Para poder definir, no en los 128 senadores, sino desde la sociedad civil o los expertos en la materia, quién inclusive podría ser el o la electa, y entonces se genere, pues, digamos, un nivel de opinión pública suficiente hasta para decir quién no o quién sí. Claro. Yo creo que de eso se trata esta nueva lógica de parlamento abierto. Es no solamente dime quiénes son, sino escúchame, y yo como ONG, como académico, ¿no? Como experto en derechos humanos, te voy a decir qué pienso de ese tema, y entonces ojalá y podamos encontrar en lo posible un acuerdo de 2/3 partes, te reitero, que no está nada fácil conseguir. Y eso sería, de primera instancia, un proceso democrático que se tendría que hacer a partir de esa designación, Alejandro. Claro. Sí, y tu pregunta anterior es excelente, porque, a ver, ¿qué tiene que hacer la CNDH? Y lo conecto con un poco lo que van a hacer las organizaciones mañana a intentar dar esas respuestas. ¿Qué tiene que hacer un presidente, una presidenta de una comisión frente a los problemas más complejos de derechos humanos, de migración, frente a desapariciones forzadas, frente a torturas, frente a ejecuciones arbitrarias, frente a la violencia esta tan profunda que vive México, que hoy lo pudimos constatar con lo que pasó en Sinaloa? Ahora lo vamos a tocar después de esto, sí. Bueno, al máximo de sus capacidades. Para eso sirve la independencia. ¿Cuál es el máximo de las capacidades? Las que tiene la comisión y para hacer, por ejemplo, la emisión de recomendaciones generales. Si uno mide, creo que sustancialmente en los últimos 5 años ha habido un incremento de la actividad de la Comisión Nacional en la emisión de recomendaciones generales. En eso sí creo que se ha mejorado en anteriores administraciones. Es decir, temas de matrimonio igualitario, temas de consulta previa, temas de medio ambiente, cuestiones que no, por alguna razón, anteriores administraciones de la Comisión no habían abordado, o sea, temas estructurales que ya se están abordando, pero hay que seguir abordando temas de migración. Hay que hacer informes de situación, informes temáticos, cómo está la situación. Eso es lo que creo que la Comisión tiene que empezar a hacer un poco más para empezar, y claro, presionar, emitir medidas cautelares, que eso sea más transparente a quiénes, cómo se están emitiendo, que tengamos información, por ejemplo, de conciliaciones que no son públicas. Todo eso tiene que empezar a mejorar la Comisión Nacional para resolver y abordar los temas más importantes. Totalmente. Vamos a tocar ahora, sí, el tema de Sinaloa. Es un tema delicadísimo, es un tema nuevamente que pone en un hilo muy delgado la fragmentación de un Estado de Derecho. Hay que ser inocentes o pensar en ser inocentes en que un operativo así no tuvo que ser planeado. O sea, es decir, ¿cómo haces algo de estas dimensiones sin pensar que no va a haber una repercusión, una consecuencia del crimen organizado de esos grupos tan poderosos? ¿Qué podemos pensar al respecto de esto? Yo vi en la tarde unas fotos, ¿no?, que decían, no es Irak, es Culiacán. ¿No? Así es. Columnas de humo, ¿no?, que en verdad sorprenden. Quiero creer, voy a dar el beneficio de la duda, pero que hubo un operativo planeado, pensado. ¿Crees? Digo, ¿no se necesitarían más elementos para hacer un operativo? La sensación es que fue un batazo al avispero. La sensación, ¿no? Pero ¿a quién se le ocurre? Si te metes a perseguir a los hijos del narco más peligroso, el que está en la lista 1 de Forbes, que está en Estados Unidos. Más peligroso y poderoso. Y poderoso.
y que eso no va a tener un rebote de violencia y no, o sea, vas a meterte con esas ligas y no mandas toda la carne al asador. A eso me refiero. No, hay que ser inocente para no pensar de esa manera. Yo me entero Si por tienes las una redes kermés, sociales que mandas. dicen, ya llegó Durazo a Culiacán. Ah, entonces no estaba en Culiacán. En serio. ¿No? Bueno, o no sea, son cosas que me hago cargo de la prontitud y la información en evolución. No quisiera hacer juicios finales, pero de pronto, Max, mi impresión es que no fue un operativo con la debida planeación en términos de el conflicto con el que estaban metiendo. ¿Puedo celebrar que se haga? Sí. ¿Puedo celebrar que es importante que se mande un mensaje de la vigencia del Estado? También. Sí, pero en la estrategia están los estrategia, resultados. por supuesto, Max. O sea, lo que sí es absolutamente alarmante es los fenómenos de violencia que toda la tarde han inundado en Culiacán, los fenómenos de que se están pagando a sicarios para estar incluso atacando a familias de militares. O sea, eso es lo que está saliendo en redes sociales y la verdad, debo decirte que la comunicación del gobierno federal sobre el particular ha sido absolutamente rebasada. Totalmente. Como ha sido rebasada en todos los demás estados, en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, etcétera. Nos estamos enterando por redes sociales, ¿no? Así es. No, me hago cargo que no nos van a avisar de un operativo de esa magnitud, pero la primera aproximación, Max, es que no fue una cosa con el calado suficiente con el tipo de desafío que iban a enfrentar. Pero es que yo lo pongo de esta manera. Hay que ser inocentes para no pensar en que un operativo con esta posible magnitud que se tuvo que haber pensado no iba a tener estas repercusiones. Tendríamos que ser, y sobre todo en especialistas en esta materia, inocentes, ¿no? De alguna manera, doctora. Sí. Lo voy a relacionar esto que está pasando con una recomendación general, la número 12 de la CNDH, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Y algo que se encontró o encontramos es que no hacen planes operativos. No hay una norma específica que te diga que habrá un plan operativo y quién va a coordinar las acciones. Resulta que está más capacitado un policía municipal para hacer un reporte de todo lo que está pasando en un operativo que los propios militares y policías. Pero los policías municipales son los principales coludidos de alguna manera. No, porque hacen pero hacen el reporte. A las 9 de la mañana pasó esto, a las 9:05 tal. Todo su reporte, pero completito. A ver, ¿qué pendientes quedan en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la salida de Luis Raúl González? Y además, ¿qué es lo que viene también a partir de los nuevos pendientes o lo que está también sobre la mesa más urgente a partir de lo que sucede en Culiacán y en diferentes estados sobre los derechos humanos, Kenia? A ver, a mí me parece que este gobierno ha abierto una caja de Pandora que justamente hoy volvimos a votar desafortunadamente Emilio y yo en contra, y es la prisión preventiva oficiosa. De hecho, tú hiciste una mesa sobre ese tema, mi querido Max. Este gobierno ha resuelto, no sé quién, qué estratega, digamos, en temas de seguridad, les sugirió y lo han aceptado, que es metiendo a la cárcel, digamos, ¿no?, a la gente, cómo se va a disminuir. Hoy se votó a favor, digamos, de que la gente que está metida en los temas de asaltos a transportistas, camiones de carga, camiones turísticos y demás, los metes a la cárcel y luego averiguas. Yo estoy absolutamente segura que ese sí es un problema que hay que resolver, pero que que la forma de resolverlo no es ampliando el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Yo creo que la próxima o el próximo presidente de la CNDH va a vivir desafortunadamente este catálogo tan ampliado, digamos, ¿no?, con muchísimas quejas, muchísimas presiones, porque desafortunadamente lo que no hay es estrategia. Lo acabas de decir muy bien. Yo no sé si el secretario estaba a medio llegar, si estaba aquí o si estaba allá. Lo que se ve en las redes sociales es que hay personas, ciudadanos, digamos, ¿no?, niños apostados en los coches, en las llantas, escuchando los tiroteos, la gente no sabiendo qué hacer. O sea, me parece que lo que se requiere es estrategia. Totalmente. Es un tema que da para más, es una mesa que tenemos que ampliar. Los invito para que hagamos una segunda parte porque son muchas todavía los temas y las aristas que se desprenden de esto. Kenia, muchísimas gracias. Gracias, Max. Muchísimas gracias, Alejandro. Doctora Pedrosa, muchas gracias. Emilio, muchas gracias por nutrir esta mesa, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Los espero mañana en otra mesa de análisis y debate político. Soy Maximiliano Espejel y hasta la próxima.